Saludos, sean nuevamente bienvenidos a un video más de este canal. Y el día de hoy vamos a ver las reglas de derivación, pero no nada más es colocarlas y aplicarlas, sino que lo que queremos llegar en este video es a demostrar de dónde salieron. ¿A qué nos referimos? Recordarás, por ejemplo, las reglas son las fórmulas, si quieres verlo así también, de la derivada de una constante, la cual decimos que es 0. Aquí vamos a expresar que k es una constante, ¿sí? O sea, un 8, por ejemplo, la derivada de 8, pues dices es 0. La derivada de 15 es 0. La derivada de 120 es 0. O 3/4 también es 0. Entonces, cualquier número, cuando está solo, decimos que su derivada pues vale 0. Es donde aplicamos esta regla. La segunda, que también usamos de forma automática, es la derivada de x. Decimos que la derivada de x vale 1. Entonces, en cuanto vemos una x, decimos su derivada vale 1 y ya, quedó. Y de ahí viene, en este caso, la tercera, la derivada de una x con una potencia. La potencia que sea, decimos entonces con esta regla que bajamos el exponente, a la x a su exponente le restamos 1 y tendríamos entonces su derivada. En realidad también siempre se pone de x, siempre al final se pone de x, de x, de x, pero como ya demostramos que de x vale 1, en estas expresiones no tiene caso colocarla, ¿sí? Entonces ahí se la borramos. Ejemplo de esto, cuando tenemos por ejemplo un x a la quinta y hacemos su derivada, le decimos que su derivada es bajar el 5 y a su exponente le restamos 1. 5x cuarta, esa es su derivada. X a la 8, bajamos el 8 y a su exponente le restamos 1. X a la 7, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces esos son los ejemplos de cómo aplicamos en este caso esta formulita, ¿sí? Bueno, seguimos. La siguiente entonces sería la derivada de una variable con un exponente. Entonces sería aplicar lo mismo. Tengo que bajar en este caso a el exponente n, a la variable le tengo que restar 1 y luego digo que es la derivada de la variable. ¿Ok? Es lo mismo que en este caso la x. Aquí decíamos que el de x lo quito porque vale 1, pero en este caso no puedo decir que la derivada de la variable vale 1. De hecho tengo que derivar la variable y es básicamente sustituir ahora cualquier otra cosa grande como variable en lugar de x. Entonces la expresión la debo de escribir completa. Bueno, hasta aquí son las fórmulas o reglas de derivación, que sería el nombre correcto de utilizar, no fórmula, una regla de derivación para poder hacer pues prácticamente mis derivadas. ¿Dónde las utilizamos? Por ejemplo, cuando me ponen un y igual a x a la 4 menos 3x más 11 y me dicen que tengo que derivarlo. Bueno, de y en dx, acuérdate que puedo poner así o y prima, ¿no? Las dos serían en este caso lo mismo, la misma escritura para poder decir derivada. En este caso la x cuarta sería bajar el exponente y colocar 4x cúbica, la derivada de 3x es 3 y la de 11 pues es en este caso 0. ¿Qué hiciste? Aplicamos la regla. Para el primer término aplicamos, es más, vamos a ponerle el número. Esta es la 1, esta es la regla 2, esta es la regla 3 y esta es la regla 4, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando la regla 3 para el primer término, para este. En este caso la derivada es aplicarle, bajar el exponente 4, restarle unos exponente y después para el segundo término sería este 3x, estoy aplicando la regla 2. Hago la derivada de una x, es 1, no me queda el 3 solo. Y para el último término, que es el 11, estoy aplicando la regla 1, donde la derivada de una constante pues vale 0. ¿Ok? Entonces, en este tipo de derivadas, y la que quieras, muchas de ellas aplicamos estas 4 reglas. No hemos aplicado todavía la cuarta, y eso normalmente lo aplicamos cuando tenemos un paréntesis y tenemos un exponente. Ahí es donde aplicamos que todo lo del paréntesis es una variable, ¿cierto? Bueno, y hay más reglas de derivación, las trigonométricas, etcétera, ¿no? Pero vamos a deducir estas 4 primero. ¿De dónde vienen estas reglas de derivación? Estas reglas de derivación vienen del único que teníamos al principio de todo esto, que era que la derivada de una función es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, que es el incremento, menos f de x sobre h.
¿sí? Esta la deducimos en el video el fundamento de la derivada. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en la parte superior derecha para que lo veas, por favor. Es necesario que lo ubiques para poder llegar a esto. Entonces, la primera forma para derivar era esta formulita, era esta expresión. Era la única, y de ahí le llaman la derivada de los 4 pasos, en donde dicen que el paso número 1 es, en este caso, actuar las x, sustituirlas por un x más h. El paso número 2 es restarle la misma función original, o sea, la función de f de x tal cual estaba escrita. Paso número 3 es dividirlos entre h, y paso número 4 es aplicarle el límite cuando h tiende a 0. Entonces, esos son los 4 pasos, ¿sí? Así te lo han puesto en algunas escuelas, libros, etcétera. Te dicen derivar por 4 pasos, es aplicar esta fórmula. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es deducir efectivamente. Me dicen, demuéstrame que la derivada de una constante es 0. Bueno, para demostrarlo, entonces voy a decir que y es una función y la función es k, que es una constante. O sea, por ejemplo, si yo te dijera que y es igual a 8, y es igual a 15, esa k representa esos números, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Aplicándole la formulita en color morado. Entonces, si y es igual a k, y yo tengo que hacer en este caso demostrar su derivada, entonces voy a demostrar que la derivada de y entre x es igual al límite, lo voy a escribir completo para que no lo pierdas de vista, de h es igual a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Estoy escribiendo la expresión morada. Entonces, esta sería la expresión. Sustituimos. ¿Qué tengo que hacer? A todas las x hay que sustituirlas por x más h. Pero sorpresa, en esta expresión no hay x. Bueno, entonces tendré que poner solamente acá. No hay modo de poner x más h porque no existe. Luego tengo que restarle la función original. Bueno, en este caso, pues la función original es k sobre h. ¿Y qué sucede aquí? Que k menos k pues vale 0 y h entre 0. Entonces, cualquier número que divida al 0, pues esto me va a dar 0. Y ya no tengo que ni siquiera aplicar el límite. Ya no aplico el límite porque ya se volvió 0. Entonces la derivada de la y, de esta función y con respecto a x, pues vale 0. Porque realmente, viéndolo desde otro punto, es que no había x. Entonces no puedo derivar nada con respecto a x si no hay, es 0. Esta es la demostración de que la derivada de cualquier constante es igual a 0. ¿Sí? Estas mismas reglas de derivación, a veces en lugar de escribir d igual a k, lo escriben con mayúsculas, para explicar precisamente que es una regla, ¿sí? Ya establecida, que la derivada de cualquier constante es 0. Luego te ponen la derivada de x vale 1, con letra mayúscula. En algunos libros lo escriben así, en vez de poner letras minúsculas para las reglas de derivación. Entonces, listo, suena muy burdo, muy simple, pero ya está demostrada la regla número 1, que en este caso cualquier derivada de constante es 0. Entonces las demostraciones se van a hacer aplicando esta expresión en color morado. Hagamos la siguiente. La derivada de o mayúsculas mencionamos para demostración, la derivada de x debe ser igual a 1. Bueno, pues demostrémoslo. Para eso entonces mi función y pues es igual a x. Entonces, si yo quiero demostrar que su derivada vale 1, entonces le voy a aplicar la formulita de que la función de f de x más h menos f de x sobre h con límite igual a 0. Sustituimos entonces. ¿Cuánto vale la función? Vale x. Entonces es colocar x más h primero. Ya la puse. Le tengo que restar la función original. La función original es x. Y lo divido entre h. ¿Qué pasa aquí? Que x menos x se elimina. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h entre h. Pero h entre h es 1. Y ya no tengo que aplicar el límite porque en este caso, o sea, no puedo decir que h vale 0, ya se eliminó. Entonces h entre h es 1 y entonces ya tengo su derivada. Esta es la demostración de que la derivada de x vale 1. Y de aquí entonces ya queda como regla, ¿sí? O como fórmula si le quieres llamar, que el nombre correcto ya mencionamos que es regla. Entonces la derivada de cualquier x es 1. Y ya quedó demostrado, ¿sí? Esa será la demostración de la expresión número 2. Vamos a demostrar la expresión número 3. ¿Cuál es la 3? Que la derivada de cualquier x
con un exponente debe ser igual a n x n-1 de x. Pero acuérdate que ya no le ponemos de x porque ya demostramos que es 1. Entonces, esta es la regla. Esto es lo que me dicen. A ver, demuéstrame cómo va a quedar esa regla de derivación. ¿Ok? Entonces, para poder derivarla, apliquemos entonces lo que estábamos viendo. Vamos a colocar que y es igual a x a la n. Esta sí va a estar un poco más larga. Entonces, si y es igual a x a la n, para demostrar que su derivada de y con respecto a x, tengo que aplicarle el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la función? La función es x, entonces es colocar el límite de h que tiende a 0 y a todas las x hay que cambiarlas por un x más h. Esto va a ir al cuadrado. Listo, ya hice esta parte. Ahora dice que hay que restarle la función original. La función original es x a la n. Todo esto sobre h. Ahí está escrito. Y aquí le puse cuadrado. Perdón, no sé por qué. Es una n. A la n. Ok, pues ya está escrita en este caso. Ahora hay que desarrollarlo. Pero para esto tengo que acordarme de binomios. Vamos a explicarlo de esta forma. Si te acordarás también en la parte de álgebra, teníamos, por ejemplo, igual unas formulitas, por ejemplo, a más b que es el binomio al cuadrado. Me han dicho que el cuadrado del primero, el resultado es esto, ¿no? El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y, por ejemplo, si yo voy a elevar al cubo, la formulita dice que es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del segundo, del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Y si quiero elevar a la cuarta, y te sabes la formulita, sería el primero a la cuarta, más 4 veces el primero al cubo por el segundo, más 6 veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 veces el primero por el segundo al cubo, más el segundo a la cuarta. Y así sucesivamente. Esto viene de algo que si recordarán también, otro tema importante es el triángulo de Pascal. Eso se ve en álgebra. Y el triángulo de Pascal es la forma para poder elevar binomios a la exponente que tú quieras. A la 2, a la 3, a la 4 y de ahí en adelante encontrar la formulita. Pero básicamente fíjate en esto. Que el primer término empieza con el exponente que tiene, que es el cuadrado. Luego este exponente se coloca aquí. Y es cierto, mira, aquí primero empezó el cubo. Luego después el número que aparece es el exponente. Aquí también el número que aparece es el exponente. Entonces esas son reglas que empezaron a revisarlo. Y también el exponente, mira, el primero sale, por ejemplo, el cuadrado. Y luego tiene que ir disminuyendo. Cuadrado, luego aquí sale a la 1 y luego sale a la 0. Por eso es que no aparece. En el segundo que vemos aquí a la 3, sale a la 3, luego sale a la 2, luego sale a la 1 y luego sale a la 0, por eso no sale. Y el de la cuarta hace lo mismo. En el caso de la cuarta sale a la cuarta, luego a la 3, luego a la 2, a la 1 y luego a la 0. Entonces esos se empezaron a dar cuenta y entonces formaron una expresión genérica. La expresión genérica que dice que cualquier binomio elevado a la n, cualquier exponente que sea, va a ser primeramente poner a la n más ese exponente y a la a le empiezan a disminuir 1 y ahí aparece el segundo término. Luego esta es una expresión que nada más vamos a escribirla, después lo explicaremos en un tema de binomios especial para esto. Sería esta expresión n por n-1 entre 2, así es como empiezan a desaparecer los términos. La a ahora le quitamos 2 y la b ahora le ponemos un cuadrado más, y así empezamos hasta que llegamos a b a la n, donde solamente queda el término solo. Es una serie. Entonces, perdón por esa parte, es importante ubicarlo. Esta sería la expresión para poder desarrollar un binomio a la n. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, yo voy a escribir para este límite que andábamos haciendo,
que para poder resolverlo aplicando esta expresión en color azul, entonces quedamos que el límite cuando h tiende a 0, tengo que desarrollar esto, mira, tengo que desarrollar este binomio a la n. Entonces lo voy a escribir así como está aquí. Entonces colocando x serían x a la n más n menos 1 por h, a ver si no se confunden, más n menos 1 sobre 2, estoy aplicando esto, mira, y en vez de a y b son x y h, ¿no? n menos 2 por h al cuadrado, más así sucesivamente. De hecho debería ser, te pongo un término antes todavía, es n, x, h, n menos 1 menos h a la n. Digo más h a la n, ahí está. Todo eso debe de ir sobre ¿quién? Sobre h. Ah, y me falta, porque esto nada más era escribir en el límite, solamente escribí esto. Se me está olvidando restarle la función original, y aquí no va a caber, menos x a la n. Ojo, esto que estoy colocando aquí debe ser todavía la parte del numerador, ¿sale? Nada más que ya no entró aquí en la expresión. Entonces, cuando yo vea eso, me doy cuenta que todos los términos se van a quedar ahí, excepto en este caso, mira, con que recuerda que va arriba, es la última parte, de volver a restar la función original. Entonces se eliminan. Entonces se van a eliminar y ya se va reduciendo. Donde me va a quedar, estoy colocando en rojo, es en negro, donde el límite de h que tiende a 0, esa ya desapareció. Me va a quedar un n por x n menos 1h, aquí no puse la x, más n menos 1 entre 2 x n menos 2 h más n x h n menos 1 más h a la n. Todo es lo que queda ahí arriba sobre h. ¿Sí? Lo único que hice fue desaparecer esa x a la n. Pues bueno, ya está aquí. Pero me puedo dar cuenta que todos los términos tienen h. Si te das cuenta que hay un h, aquí va a haber otro h. De hecho aquí debe ser h al cuadrado. Y así luego al cubo, a la cuarta, etcétera, hasta que lleguemos a un h a la n. Entonces todos los términos tienen una h. Entonces lo que puedo hacer aquí es factorizarla. Si yo factorizo, me quedaría entonces el límite cuando h tiende a 0. Sacaría una h como factor común. Adentro dejaría un n, x, n menos 1. Ya el h, este ya no lo pongo porque ya lo saqué. Más un n, entre paréntesis n menos 1, entre 2, x a la n menos 2, h. No al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya saqué un h, entonces con la que está dentro se volvería cuadrado. Entonces, así quedaría toda la expresión. Y obviamente la última va a ser h n menos 1, porque ya sacaste un h. Sobre h. Eso me va a hacer que la h se elimine, la que está afuera. Sí, se cancela, en realidad se debe decir que se reduce la unidad. Muchas veces tenemos la mala costumbre de decir que se elimina. No se elimina, sino que la división pues da 1, se reduce la unidad. Ya quedó. Solamente tenemos que aplicar el límite cuando h tiende a 0. h va a tender a ser 0. Todos los términos tienen h excepto el primer término. Mira, este no tiene h, este sí tiene h y los demás van a tener h. Y como tiende a 0, entonces todos se van a volver 0. Todos menos 1. ¿Quién me va a quedar? Pues el primer término, que es este, n, x, n menos 1. Y este sería entonces lo que andábamos buscando. Esta es la demostración de que la derivada de cualquier x con un exponente es igual a bajar el exponente, escribir a la x y n menos 1. ¿Sí? Este camino largo fue para demostrar esa tercera regla de derivación que escribimos al principio, que fue esta. Entonces ya demostramos las primeras 3 reglas de derivación. Haremos un video aparte para poder demostrar la cuarta regla, y así después, si te gustan estas explicaciones que estamos haciendo,
por favor dale la manita arriba y pon en los comentarios, y entonces después demostraremos de dónde salen las fórmulas de derivación trigonométricas y las de raíz y exponente, claro, sin ningún problema. Ok, entonces en este video solamente nos dedicamos a estas tres primeras, la de la constante, la de la x y la de x a la 1. De ahí salen nuestras fórmulas, y con estas fórmulas es con las que ya empezamos a derivar y no tenemos que estar utilizando la regla de los 4 pasos todo el tiempo. Ya con esto simplificó más el cálculo, que si entonces unas derivadas muy complicadas que tenemos que hacer con reglas y nos cuestan trabajo son muy largas, imagínate qué tan largas serán con regla de los 4 pasos. ¿Sí? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video del día de hoy. No me resta más que decirte que muchas gracias. Si no te has suscrito, por favor, y te interesan esos temas, por favor te suscribas y le des manita arriba. Y yo te veo en el siguiente video. Chao.